Agradecemos la visita que ha llegado porque lo convocamos hoy. Ya veníamos hablando de este tema desde el día de ayer cuando nos enteramos de la presentación del proyecto de ley por parte del diputado provincial Rafael Pereira Pier, que está con nosotros y le decimos muchas gracias, Rafa, por visitarnos. ¿Cómo estás? Te acerco un poquito más el micrófono. Gracias a vos, Marcelo, a tu audiencia y, por supuesto, atrás tuyo manda siempre saludo al Círculo de Periodistas de Muchas Oberá, gracias. Ignacio Escurra, que siempre nos estamos comunicando por esas cuestiones de ir agasajando a los que no están más en vida y dando fuerza a la nueva generación y tenés la gran responsabilidad de la transmisión de justamente los actos públicos también, que tenemos la obligación los que componemos el Estado de transmitir de la mejor manera, en forma simple y sencilla, ¿no? Agradecido siempre porque cada vez que por algún motivo te convocamos, ahí estás, telefónicamente o presencialmente como ahora, y realmente nos sirvió mucho contar esta situación de la presentación de tu proyecto. ¿Por qué? Porque uno de los temas que lamentablemente mal se dicen es que los diputados no trabajan, o que misiones, que tienen las sesiones, la provincia que tiene menos sesiones. Pero ustedes están trabajando todo el año y de hecho ya están presentando proyectos que van a entrar en vigencia legislativa desde el 1 de mayo. Toman estado parlamentario, el término técnico, pero, claro. Pero trabajamos todo el año los compañeros y compañeras que componemos por lo menos el Frente Renovador. Sí. De los otros no los vemos tanto en algunos casos que piden la ampliación del término legislativo, pero no van ni siquiera a las sesiones o a las comisiones cuando estamos trabajando. Sí, está pensando, por ejemplo, pero yo digo, ¿no? Pedro Puerta, no sé si está de vacaciones, dónde está, hasta cuánto le duraba la licencia que pidió, y bueno, son los que después reclaman o agitan que trabajan poco. Pero el amigo Puerta está de despedida soltero, no sé todavía bien cómo, pero bueno, saludo también. Lo que nos llama lo que nos llama hoy a la charla tiene que ver con presentar algo muy importante, me parece, porque vos hablas de la prevención del femicidio, es decir, trabajar antes de que el hecho suceda. Vamos a empezar. La parte punitiva, que es la sanción, sobre todo, estamos hablando de dos cuestiones, pero la sanción más grave es la que determina el Código Penal, y que Argentina, dentro de Latinoamérica y demás, fue la primera que al homicidio simple lo calificó cuando era con violencia de género. Violencia de género está calificado, la parte punitiva. Esto es lo que mi ley quiere sacar, y que no exista más la parte punitiva cuando existen hechos de mucha violencia en toda la Argentina. En Misiones ya lo que va el año son 2 meses, 2 meses, digamos, y ya ocurrieron 2 femicidios. Sí. Entonces la parte punitiva sirve para establecer la sanción que pone una sociedad ante conductas delictivas, ¿tá? Eso no tenemos competencia dentro de la provincia. Somos respetuosos, tenemos nuestra ubicuidad, sabemos claro que esa figura tiene que seguir porque la protección de la mujer es algo que nos compone a toda la sociedad, pero legislativamente le corresponde al Congreso de la Nación. Sí. No lo puede hacer ni por decreto de necesidad de urgencia como está acostumbrado. Porque hablamos del Código Penal. Del Código Penal. Y la calificación de la figura del homicidio, ¿no? Corresponde al Congreso, o sea, los legisladores son nacionales, los diputados nacionales o senadores nacionales, tienen que estar aprobados por ambas cámaras para poder reformarse o para calificarse, como hace unos años se hizo en Argentina, siendo un ejemplo a nivel mundial. Te quería una sola cosa, deteniendo y apelando a tu sapiencia de abogado. Ya el nombre femicidio es lo que se le planteó a partir de la modificación del Código Penal, pero el homicidio agravado por el vínculo existía. Existía antes. Entonces, cuando quieren sigue persistiendo, no es que sigue persistiendo, porque en el caso del vínculo puede ser un hombre el violentado y el letal, digamos, el asesinado, para que entienda. Me acuerdo el caso del gobernador de Río Negro, lo que pasó con Soria. Por supuesto, yo lo conozco al hijo y cuando leí al hijo, lo conocí hace un tiempo atrás, que fue ministro de Justicia de Argentina.
la mamá del ministro de Justicia, Exacto. que era esposa de Carlos Fue Soria, asesinó a su esposo y ella todavía está pagando una condena de homicidio agravado. ¿Viste? Porque muchas veces hay gente que calificado, hay gente que dice, no, pero entonces si la mujer mata al hombre, bueno, ahí tenés el caso. Del vínculo es eso. Acá lo que se hace es establecer la violencia de género. Exactamente. La violencia en contra de la mujer, entendido en el sentido amplio. Y nosotros, obviamente, nos chocó a los argentinos porque se empieza a hablar de Argentina en el exterior, cuando nosotros sabemos que nuestra cultura viene de la protección y cada vez más de nuestras mujeres, viene también de la política de Estado de la provincia de Misiones. Estamos hablando de los 3 poderes del Estado. No solo adherimos a las leyes que hay de violencia contra la mujer, de la violencia de género, sino que también nos capacitamos en lo que es violencia a los 3 poderes porque adherimos a la ley Micaela, nos capacitamos, esas son las diferencias en este proyecto de ley. Nosotros estamos capacitados todos los años, tenemos que capacitarnos los 3 poderes del Estado con distintos capacitadores para saber lo que es violencia psicológica, lo que es violencia física, lo que es violencia económica. Lo sabemos y tenemos que hacer cumplir nuestra normativa. Esta se trata de una herramienta que serviría para la prevención de casos graves, Marcelo. Estamos hablando de casos de femicidio. ¿Qué diferencia tendría con la Micaela y cuál sería la practicidad de la ley? Claro. La Micaela es que todos los poderes del Estado se tienen que capacitar en lo que es violencia de género. Y obviamente, al menor indicio, denunciarlo ante la autoridad competente, que es, en definitiva, son los medios preventivos, la policía o el Poder Judicial. Los 3 poderes tenemos que capacitarnos todos los años, que también existe, porque a su vez tenemos que transmitir a la sociedad que existe una violencia física, pero existe una violencia psicológica, existe una violencia también económica. Entonces, tenemos que estar capacitados y saber lo que es violencia, y no porque viene de las costumbres, que la mujer... No, entender bien y transmitir bien. Sobre todo esto, porque ¿a dónde vamos? Si algún agente del Estado Nacional o provincial, en todos sus 3 poderes, percibe o capta a partir de esa capacitación que se está violentando en esos aspectos a alguien, tiene que denunciar. No puede quedarse callado. No, tenemos que denunciar y hacer que funcione el mecanismo. Exactamente. Eso es ley, y todos los años en la Cámara de Representantes, no es que termina con una capacitación, todos los años recibimos mayor capacitación. Hay jornadas desde los diputados, los empleados del Poder Legislativo, judicial o ejecutivo, digamos, ¿no? Y obviamente la Fuerza de Seguridad, donde estos casos se ven más frecuentemente. Aparte portan armas y demás. Lo que yo vengo a proponer, pero no soy solo yo, porque vos dijiste, trabajan. Sí, ciertamente firmaron este proyecto Mabel Cáceres, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Norma Sawi, que es vicepresidenta, nuestra Astrid Betke, que también es diputada de Oberá, nos acompaña en este proyecto, y Sursel Beider, de Aristóbulo, de Posada, digamos, son mujeres comprometidas que vislumbramos, yo soy el autor, pero vislumbramos en conjunto, porque es un tema que con esta herramienta podemos intentar que ocurra un femicidio, un caso letal, digamos, de violencia de género contra la mujer, o consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque también en el caso particular yo veo cuál es el avance del derecho comparado también en forma internacional, de cómo va avanzando la legislatura en otros lugares del mundo y las experiencias que tiene, y volcar de lo que podemos lo positivo. Y creo que es la primera propuesta legislativa que se hace a nivel nacional y provincial en Argentina, es esta propuesta, ¿no? No digo que por ahí existe otra, no lo desconozco, pero vimos en el caso de Gaby Petito, que está transmitiendo ahora un documental de Netflix concretamente, lo que había ocurrido, Marcelo.
esa influencia neoyorquina que personas vieron como la pareja de ella, claro, el novio de ella, la violentaba. La policía detectó, o sea, tuvo la prevención, estuvo a cargo de la policía, estamos hablando del estado de la Florida, detectó, paró al victimario y a la víctima y lo trataron como una cuestión menor de una discusión y terminó en la nada. Al poco tiempo la pareja termina asesinando a Gaby Petito y después se suicida. Esto trajo una gran conmoción porque no es de ahora, hace mucho tiempo la Universidad Johns Hopkins, que es una de las más prestigiosas del mundo, tiene sus inicios en 1876. ¿Es la que llevaba las estadísticas de la pandemia en el minuto a minuto? Exacto. Todos conocimos sobre la Johns Hopkins. El prestigio que tiene es a nivel internacional. Totalmente. Y ellos califican mucho los trabajos de investigación. O sea, califican, invierten y después comparten a nivel social sus trabajos de investigación. En el caso particular hay una doctora que es enfermera a su vez, que durante años recopiló las experiencias de aquellas víctimas que fueron, que de casualidad, digamos, o por alguna circunstancia especial, no se convirtieron en letales. Claro. Y las consecuencias gravísimas que tuvieron otras. Con esas experiencias profesionales del ramo de la salud y la salud mental, establecieron que haciendo ciertas preguntas por parte de los preventores, en caso de la policía, operadores judiciales, haciendo cierto tipo de preguntas, por supuesto que hay que capacitar a los operadores, y si alguna de las 5 preguntas, son 20 preguntas, 5 preguntas te da sí, mi esposo está armado, ejemplos, ¿no es cierto?, están establecidos entre otros ejemplos, te di uno, se prende como una luz roja. Son alertas. La gente, son alertas. Exactamente. Esa alerta que te está respondiendo la víctima, la mujer, hace inmediatamente disparador a tener que poner medidas preventivas. Me preguntaron, ¿y qué significa medida preventiva? Desde un botón de pánico, claro, una medida perimetral o una custodia policial, la que fuera. Pero esa víctima está en riesgo letal, en riesgo gravísimo. No estoy hablando de un riesgo menor, que si no habría muchísimos casos, en riesgo de vida. Ese procedimiento se debatió en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Utah y otros estados y se convirtió en ley porque entendieron todo que es posible y probable con este tipo de preguntas y formación de los operadores lograr prevenir estos casos. Claro. Obviamente, ¿es falible? Sí, pero tenés un gran porcentaje y te viene de la mano de una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Entonces, con esa propuesta muy sencilla, porque si la hace compleja, hasta cuesta reglamentarla, muy sencilla, presentamos un proyecto de ley similar al que tiene el estado de la Florida y dejamos al Superior Tribunal la calificación, la formación de cada cuerpo preventivo. ¿De cuál sería? Sería la policía todos. No, por eso. Acá en la provincia... La responsabilidad de determinar, digamos... Traduzco lo siguiente, y mira con qué lo comparo. Sí. A mí me tocó durante mucho tiempo trabajar en sistema de servicio de emergencias médicas. Y también los yanquis, en eso son... Los tipos son muy tabuladores, es decir, tienen una X cantidad de casos, entonces con eso te arman... Una estadística y con eso te arman, pero sobre la estadística, ¿para qué? Y el caso de la emergencia médica, ellos han trabajado mucho, al principio ponerle con la parte de aparatología, después con la formación de los médicos en la calle, los paramédicos, pero lo que más destacaron fue la formación de los despachadores de ambulancias.
por esto que vos decís. Y La ellos tenían detección. lo que ellos le llaman decision making, cosas que te hacen tomar decisiones. Y lo que te pregunta el operador, pensá en el momento que vos estás llamando por una ambulancia de acá, de SBS, porque te pasó, se te cayó alguien y estás inconsciente, entonces te preguntan cómo está, respira, no respira, entonces de una pregunta van derivando otras y ahí decís, esto es rojo, amarillo o verde. Es decir, esto es emergencia, urgencia o no urgencia. Y en este caso es lo mismo. Es muy bueno lo que vos decís, porque esto te marca el rojo. Claro. Te marca el Esa rojo es la únicamente, alerta. te marca Sí, el rojo. sí, Esta persona sí. está en riesgo letal, en riesgo de muerte, en riesgo de Exactamente. vida No, o lesiones es graves. que ahí la definición es esta, es riesgo de muerte. Muchas Riesgo veces de uno muerte, para tiene entender. en riesgo su vida. Exacto. Nosotros todos tenemos vida, entonces el riesgo es de muerte o de perder la vida. Por eso, no Está estamos buenísimo hablando eso, ¿eh? de una cuestión de violencia que existe en miles. No, Estamos no, hablando no. de un porcentaje. Hay una serie de elementos. Buenísimo Es está, un muy interesante. No lo porcentaje sabía, no lo sabía. determinado para utilizar esa herramienta y rápidamente la decisión judicial. Estamos hablando cuando hay un homicidio, ¿a quién le llaman primero? Al juez. Y sí. Bueno, en este caso, cuando el botón es rojo, tiene que ser un operador juez o tiene que ser alguien que toma la decisión correcta de implementar ágilmente la medida a disponer. Porque acá parece que todo vimos novedad, ¿no? Está Florentino Ameguino, está Lo del Hecho, está Panambí, Sí, sí, está sí, sí. el paraje tal, el otro. Entonces, todos los operadores, la violencia no tiene un marco que es urbana o No, rural, no, no. existe en todos los lugares y es transversal. Tienen que tener esta formación y capacitación, tampoco una calificación tan alta. No, Si no, nosotros, no. Es nosotros- muy simple. Es Aparte, decir, Marcelo, nosotros vamos al camino de la Fuerza de Seguridad Universitaria. Para eso Sí, se sí, creó sí, la sí, Universidad sí. de la Fuerza de Seguridad. Sí, sí, totalmente Obviamente de acuerdo. queremos gente calificada que nos custodia, pero es principalmente a la prevención, pero también al sistema judicial. Y acá los juzgados de paz son los que trabajan en la inmediatez, tienen la competencia, las cautelares, para entender las cautelares estas urgentes en los lugares que no hay juzgados de violencia, ¿viste? no, por eso. Entonces, le dejamos las herramientas, le formamos y rápidamente tomar la decisión adecuada. Tenemos que estar a la altura también de la formación, Claro. capacitación Es que para ahí está tomar el la tema. decisión adecuada. Ahí está el ¿no? tema. Cuando vos, de alguna manera, generás esta suerte de toma de decisiones, lo que tenés que ver es a quién formás. Porque vos tenés distintos lugares donde puede llegar esta denuncia. Tal vez ni llega a ser denuncia. Suponte el caso, que hay un nene que está en la escuela, una nena, que por algún motivo hizo saber a la maestra, al profesor, al preceptor, a quien sea, una situación X. Y que ese preceptor, maestra, que sea, diga, che, pará, acá puede haber una alerta. Porque no es solamente la policía, y hablando en criollo, es para que no se hagan los boludos. Es decir, está esto, entonces hay que seguir este protocolo. Pregunta esto. Si se prendió la luz, mirá, ahí sí tiene que ir Bien el sencillo. fiscal, tiene que ir un agente. El que esté reglamentado, porque tampoco no Exactamente. reglamentar tan largo que después No, sepa nadie. tiene que ser Entonces le ágil. da al superior tribunal Sí. la facultad Ujú. de hacer la reglamentación, porque ellos en definitiva van a tener que tomar la decisión rápida, urgente. Y también la forma de capacitación, porque Claro. son la mano Sí, sí, derecha sí. del Poder Judicial, que es la policía de la provincia de Porque Misiones. lo que vos decís es decir, listo, pero ¿quién actúa? Tiene que actuar el Superior Tribunal dando una indicación A los específica jueces de paz, a los que fueran los Sí, sí, operadores sí, que sí, van a sí. tomar la decisión. Sí. Y después, por supuesto, el ministro de Gobierno, junto con el Superior Tribunal, capacitar a todos los policías. No, muy Acá todos los interesante, policías van a tener, ¿ocurre esto? Che, preguntemos esta lista de preguntas. Sí. Obviamente, sin el victimario al lado. No, y en un ámbito, eso Muy se bueno, entiende, sí. son determinadas Sí, cuestiones sí, sí. reglamentarias, pero hacen a eso, a la posibilidad, hay una posibilidad de detección del riesgo letal o riesgo grave, el riesgo de vida, como vos dijiste bien. Sí, Con sí. esta pregunta se puede detectar. No es que lo dice Rafa o lo dice No, Marcelo, no, sino no. una de las universidades Hay más un trabajo prestigiosas del estadístico. mundo. Es cierto, no, ¿Eh? está muy bueno. Está muy bueno el concepto, porque ahí sí donde vos podés trabajar antes de que suceda el problema.
Exacto. Porque esa es la idea, evitar que eso suceda. Evitar. Y desde ahí es de donde claramente nosotros, digo ahora sí, los comunicadores, tenemos mucho que ver. ¿Por qué? A mí lo que me dio bronca cuando escuché el discurso en Davos del presidente de la Nación, más allá de saber que el ministro de Justicia que tenemos estuvo preso, que era un abogado mediático, que quien era su pareja tiene una muerte dudosa, que supuestamente se suicidó tirándose Lourdes Di Natale, que era la expareja de Mariano Curvio Libarona, mientras estaban investigando la corrupción menemista, digamos. Esa gente es la que te dice, no, ahora saquemos la figura de femicidio. ¿Qué vamos a volver? Los titulares, muerte pasional. No existe la muerte pasional. Viste que muchas... No, bueno, sí. Y él es así, que se toma y... Bueno, y se desconoce, ¿no? Para ir a otro ámbito, ¿viste? Te- Eso es lo que hay que saco de la- erradicar. No, es lo que hay que... Sí. Ya me ponen en la posición hasta de abogado. Nosotros tuvimos hace poco en nuestro estudio que salió en el territorio un juicio de violencia a un empresario conocido de nuestra zona, donde se quiso minimizar y gracias a peritos licenciados en psicología de alta capacidad como el licenciado Pared en OERA, pudimos descubrir y sacar una sentencia donde además de la parte punitiva, acá se establece una indemnización por el daño ocasionado a la víctima. O sea, hay mucho para hablar sobre violencia de género, pero también, reitero, en mi vocación siempre las violencias capacitarme y así estuve en los juicios de lesa humanidad y demás. Creo que las medidas preventivas, Marcelo, son lo mejor, ¿viste? Son lo más adecuado porque con eso salvaguardás la vida, los bienes o la libertad de una persona, ¿no? Entonces, esta es una idea que también tiene su correlato en el derecho comparado y tiene su basamento en una universidad como la Johns Hopkins, que vos dijiste bien, llevaba al día el tema de COVID, como otros tantos, porque en 1876 fue fundada y está entre las 6 universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, este análisis que hicieron se debatió igual que estamos debatiendo nosotros en el estado de la Florida y dijeron, no, este mecanismo que fue probado sirve. Muy bueno. Me interesa mucho la mirada, porque a mí me tocó, como te decía, cuando trabajaba en el tema de las emergencias, era empleado de Emergencia Sociedad Anónima, después otra que era Medical Aid, y nos formamos nosotros y vinieron los operadores, los que dicen, no, bueno, está atrás del teléfono. Sí, los paramédicos que vos ves en Estados Unidos te dicen. El que tiene que, claro, vos ves, ahora por suerte hay un montón de... Estoy hablando de 1987. No en el 80... Pará, Rafa. Recién habían llegado las ambulancias a la Argentina, porque a su vez en Estados Unidos recién se estaba regulando, ya se había regulado en el 85, más o menos 84, 85, porque, no me acuerdo, había una película muy buena que me olvidé ya, viste que siempre hacen películas de historias verídicas, qué sé yo. Resulta que no existían las UTIM, las unidades de terapia intensiva móvil, eran ambulancias comunes, y había gente que se moría, y ahí por también este tipo de trabajo estadístico, todo eso se descubrió por qué existe la hora de oro, por qué vos en una hora cuando tenés un traumatismo grave tenés que trabajar ahí, porque si no de ahí depende la evolución o no del paciente. Todo eso está muy bueno. Resulta que era la mujer de un gobernador que le había pasado. Entonces cuando le tocó ahí y no sé si no era California, ese estado le metió con todo y de ahí se repartió. Vino a la Argentina, al principio sí, todos ambulancias, todo eso, pero lo más preciso que después se logró hacer fue ese estudio, ese estudio del que estaba sentado en el teléfono, vos estabas jugándote el pellejo arriba de una ambulancia, pero el que estaba sentado era el que decía, mirá, primero tenés que ir a este y después a este. Eso es jodidísimo, porque si vos te equivocás y en vez de mandar al que se está por morir, mandás a uno que tiene dolor de panza nada más, ojo, ese dolor de panza puede ser porque tenía un cuchillo clavado. Digo, estas cosas que parecen menores no son nada menores. Es muy bueno la mirada de por qué buscar estas preguntas, de decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Listo, prendiste la luz roja, bueno, mirá, pasa esto. Marcelo, muy bueno. Si vos me preguntás por qué son esas preguntas, y es algo difícil
porque deviene un estudio muy complejo, No, por muy eso. largo. Sí, pero yo es le un creo. estudio universitario, Sí, realmente, y lo tomaron en cuenta. sí, sí. Y ahí vos ves las cuestiones positivas de cada derecho comparado Ujú. y de cada cuestión uno puede sacar cuestiones positivas para mejorar, en este caso la provincia de Misiones, el índice de cuestiones letales o cuestiones gravísimas. Y eso es lo que trata este proyecto. Ese es el basamento, ese es el fundamento, y obviamente tiene un fundamento de estudios universitarios que lo apoya, un debate importante en un estado como es la Florida, pero tampoco uno como cuando es legislador va a decir yo tiro la idea, ¿viste? Sí. La idea, el proyecto de ley, si lo hacen por resolución, bienvenido también. O sea, no ponerse en la posición de, oh, tengo que ser yo el único. Está bueno. No, estaría bueno, y no soy el único, y te aclaré que está Mabel Cáceres, Astrid Con, Bet, que siempre está con lo que vos me acompañando. decís de dónde sacás el proyecto, entré ahora en la Universidad de Hopkins, la evaluación del peligro, validación de un instrumento de evaluación del riesgo de letalidad en caso de feminicidio por parte de la pareja. Clarísimo, clarísimo, simple, algo que se puede hacer, algo práctico. Bien simple y práctico, No, no rebuscado, ¿no? Esto ya hay que, digamos, hay que difundirlo, Sí, darle por supuesto. manija, esperar que Mira, se apruebe si y vos lees la trabajar. simpleza también, que no Ujú. complejizamos el proyecto de ley, es muy simple, tiene Sí, sí, 3 o sí. 4 artículos Sí. y punto, ¿viste? Después será la parte reglamentaria que tendrá que asumir los vericuetos más finos, ¿no? Muy, muy bueno. Realmente, Rafa, te felicito porque es encontrar viste, la punta del ovillo. Hay otros proyectos que fuimos presentando ya Ujú. durante este año que también que no tienen que ver, incluso con esto, tienen que ver con la parte industrial Ujú. y productiva misionera, que tenemos que fortalecer, ir fortaleciendo, porque a su vez de ahí generamos trabajo, que es hacer una ley de clúster productivos Ah, industriales en la provincia de Misiones. en distintas zonas. En distintas zonas y actividades, ¿viste? Ujú. Hacer el clúster de la yerba, del té, del tabaco y de otras cuestiones hortícolas y demás. Existe el clúster cervecero, el de tecnología, pero tener una normativa donde todos se puedan unir y también articular con el Estado para mejorar su condición, ¿no? Hay otro proyecto que también me interesó y te transmito porque es interesante transmitir la idea, y vos sos un pensador, ir viendo el fogo, que es el miedo a la decisión. Sí. Hoy cada vez más nuestra juventud y no tan juventud tienen miedo a decidir. Sí. Entonces se quedan inertes sin decisión. Y eso es algo que hay que trabajarlo en forma, por supuesto, la salud mental, pero también en la parte social. Ujú. ¿Tá? Son problemáticas nuevas que hacen a las vicisitudes que está transcurriendo toda una sociedad. Y necesitamos que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tomen decisiones. Y es una problemática que se está trabajando desde España a otros lugares, más latinos en este caso, porque viene de nuestra propia Le traducimos a la gente que el fogo del inglés viene fear of going out, del miedo a salir, ponele, miedo a tomar decisiones. Hay otro fogo que es el miedo a ser viejo. Bueno, Es otra parte. Y eso te dejo para otro proyecto. Podemos Pero meterle. Pero el miedo a salir y tomar sí, la decisión a tomar la decisión. adecuada, Sí. está ocurriendo en mucha gente, Sí. ¿viste? Entonces, Ojo que la pandemia pegó muy fuerte. pegó mucho. Se van a cumplir 5 años. Y todavía no salimos de No, eso. no. Entonces, uno dice, establecer herramientas hasta sociales. Esta es una herramienta social, tu medio de comunicación, de salir, de empezar a vislumbrar, de decidir también. Entonces nos pareció importante, después te mando para leerlos más meticulosamente, porque son distintos temas, pero sí estamos trabajando. De hecho, en los proyectos del clúster como FOA acompaña al doctor Martín Cecino, como el doctor Oscar Herrera, nuestro presidente y vice. Estamos trabajando entre todos y
continuamente en ver cuáles son las mejorías. Obviamente hay temas que nos preocupan, y hay que decirlo, el tema yerbatero es un tema que viene de nuestro ADN, misionero. El tema yerbatero nos preocupa en demasía los 13.000 productores pequeños y medianos, y ya lo dijimos hace mucho tiempo. Es más, cuando hicimos la provincial, la fiesta de cierre de cosecha de la yerba del Alto Uruguay, que se festeja entre pequeños productores y tareferos, dijimos que lo que venía en esta libertad absoluta dejaba a 13.000 familias, y obviamente que hay que trabajar en conjunto, pero hay cuestiones que también, como yo te dije, el femicidio como figura no podemos tratar dentro de la provincia de Misiones porque corresponde al Congreso de la Nación. La decisión de eliminar la cuestión de cuál es el precio de la yerba verde o canchada es una decisión nacional. Y que tenemos que igualmente trabajarla, dar los plafones como un clúster yerbatero y demás cuestiones para salvaguardar sobre todo los pequeños y medianos que no están pasando bien, y también todos aquellos, mi solidaridad, que están siendo despedidos, descartados por el Estado Nacional. No es fácil tener 20 o 30 años, y esto ya volvemos a otro tema que siempre nos ocupa cuando charlamos, es el descarte de las personas. A mí el descarte de las personas me duele muchísimo porque hay gente de mucho trabajo en la agricultura familiar como en otros lugares que uno ve que obviamente hay que bajar la cuestión del Estado, el costo, estamos todos de acuerdo, pero el costo tampoco no implica descartar personas dentro de nuestra sociedad argentina, ¿no? Rafa, se nos está yendo, se nos fue el programa. 5 minutos nos pasamos de las 12. Disculpas por habernos excedido. Es muy buena esta charla. Entiendo con todo lo que contás que hay que hacer más territorio, más escritorio, menos TikTok. El que lo sepa entender de la oposición, que salgan y que laburen, no solamente con el telefonito. Mil gracias por haber venido. Vamos a darle seguimiento a todas estas cosas, y sabés que están abiertos los micrófonos siempre de la 97.5 para este tipo de planteos para vos, y es un gusto que hayas venido. Gracias a vos, Marcelo, a tu equipo técnico que te acompaña, a toda la audiencia, y buen fin de semana y feliz Día de la Mujer mañana. Muchísimas gracias, Rafa. El diputado provincial Rafael Pereira Piguer con nosotros. Disculpen que nos pasamos de tiempo, pero en la operación técnica Ezequiel Carballo.